Buenas, ¿cómo andan? Si me pueden ir diciendo si se escucha bien, si se ve bien, genial. Estamos nuevamente en estos encuentros a distancia. Bien, genial, Rodrigo. ¿Cómo andás? Bueno, encaramos esta segunda parte del año, es un tiempito ya. Habíamos pensado por ahí que íbamos a encontrarnos en el aula, pero en fin, la pandemia no deja de sorprendernos. No hay condiciones todavía para volver a encontrarnos ahí físicamente, como a nosotros nos gusta, para construir ese vínculo que tiene mucho de vernos las caras, que es el vínculo de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Donde podamos compartir momentos, intercambios, opiniones. Bueno, venimos haciendo un camino que es bastante complejo, nuevo, donde mes a mes tenemos que ir más o menos recalculando cómo seguimos. Y bueno, por las vías que tenemos, ¿no? Tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos el Classroom, tenemos el Meet y también esta vía que es más que nada para que podamos tener, digamos, una explicación que de alguna manera integre los contenidos que venimos viendo. Es importante esta cuestión de que no hacemos el centro de la clase, eh, no hacemos que su corazón sea la explicación del docente, sino que venimos recorriendo otro camino donde el centro viene siendo, a partir de las consignas y de la orientación que yo brindo, la lectura que pueden hacer ustedes, las consignas que pueden resolver ustedes, y a partir de ahí, en todo caso, viendo algunos puntos fuertes, algunos puntos débiles, una explicación más o menos integradora que nos permita componer todo eso que nosotros venimos haciendo bastante fragmentariamente por las condiciones que tenemos. En fin, la idea de esto tampoco es que sea un documental, ¿no? Ni una conferencia. La idea es que podamos hacer una explicación breve, pero donde podamos integrar algunos de los autores que venimos leyendo en las últimas semanas. Más que nada, ¿no? En relación a las cuestiones económicas coloniales, que es a lo que le hemos venido prestando atención. Entonces, a ver, para hacerlo cortito, estuvimos viendo cómo en el siglo XVI los españoles junto con los portugueses, pero le hemos dado más atención a los españoles, llegan a América, la invaden, la conquistan y la colonizan. Ahí ya tenemos tres conceptos fundamentales, ¿no? Fíjense que donde afirmamos algo, al mismo tiempo hay algo que no decimos. No es que estamos diciendo, o por lo menos no es que yo lo estoy diciendo como docente, después ustedes cuando sean docentes tomarán las decisiones que sean, pero no es que estamos diciendo los españoles descubren América. Eso no tiene que ver con una ignorancia, ¿no? Plantear que los españoles descubren América. Tiene que ver con un posicionamiento político, antropológico, cultural, que tiene que ver con negar de alguna manera la identidad como persona de los pueblos originarios. Justamente hoy un compañero, exalumno del profesorado, me decía que me mostraba la tapa de Clarín de hoy, ¿no? Donde plantea que hay una formulación donde dice que si los mapuches no atacan a la gente, se les va a respetar las tierras, o sea, más o menos como si planteara que los mapuches no son gente. Por eso digo que no son cuestiones de ignorancia, sino que son cuestiones
de posicionamientos políticos. Y donde decimos una cosa, hay otra cosa que al mismo tiempo estamos negando o no estamos diciendo. Entonces, en este proceso, donde primero se invade, a partir de ahí se conquista militarmente y también espiritualmente, como plantea Eliot, ¿no? Va a haber un proceso de colonización. Y la colonización, como planteaba también Eliot, tiene que ver con poblar el territorio. Tiene que ver con llenarlo de gente. En un territorio donde ya estaba habitado, pero bueno, por cuestiones que ya hemos ido viendo, tiene lugar un genocidio. Gran debate si genocidio sí, genocidio no. Muchos dicen directamente catástrofe demográfica. Catástrofe demográfica en términos de que la población de los pueblos originarios se redujo por millones. Porque había millones de personas viviendo en lo que hoy es México, por ejemplo, también en Perú, y eso se redujo abismalmente. Y se redujo por las matanzas, se redujo por la reorganización a que los españoles sometieron a los pueblos que habitaban esos territorios, y se redujo también por las enfermedades que involuntariamente trajeron los españoles, pero como dice Ascudia Medina, no es que simplemente fueron virus que se propagaban y mataban a la gente, sino que la enfermedad actúa sobre condiciones sociales. Entonces, lo que quiero decir es que la enfermedad actuó sobre un medio social que ya estaba devastado a consecuencia de las guerras, a consecuencia del hambre, todo lo cual eran productos de lo que habían realizado los españoles en su intento de apoderarse del territorio y de reorganizarlo para cumplir sus fines. En fin, en esto tenemos que tener en claro una cosa. España era un imperio en ese momento que va a incorporar a ese imperio grandes territorios, que son los territorios americanos, y los incorporan no en pie de igualdad, sino que los incorporan en tanto colonias, con un tratamiento subordinado, subordinado en política y subordinado en economía. Lo que quiero decir con esto es que no es que toman decisiones para que el territorio americano despliegue y se desarrolle como parte integrante del imperio español, sino que toman decisiones para que el imperio español se desarrolle a expensas justamente del territorio americano, coartando las posibilidades políticas, jurídicas, económicas de desarrollo de estos pueblos y de esta gente. Y eso se va a plasmar en muchas medidas en concreto que vamos a ir viendo. Pero ahí ya vamos esbozando una idea que algunos autores van a trabajar, en particular Gastiasoro, ¿no? Plantea esta hipótesis de dos montañas que oprimían a la sociedad americana. Cuando decimos dos montañas que oprimen, tenemos que pensarlo en términos de que lo que podía desarrollarse no se desarrolla con todo el potencial que podía dar de sí, sino que se encuentra trabado. ¿Por qué se encuentra trabado? Bueno, por dos montañas. Una es la colonial y muy vinculada con ella la feudal. ¿Qué es lo que no se desarrolla y no se despliega? El capitalismo. ¿Qué es lo que sí se desarrolla y se despliega en este periodo histórico que estamos abordando, que son los siglos XVI, XVII y XVIII, en Inglaterra, en Francia, al punto tal que en esos países es donde la burguesía va a realizar revoluciones que la van a llevar al poder y le van a permitir desplegar con total libertad precisamente los factores y los elementos de desarrollo capitalista. ¿Cómo es que los españoles organizan el territorio para beneficio de la metrópoli? Crean algunos virreinatos, en particular, en un primer momento los más importantes van a ser dos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Y para ir entendiendo un poquito mejor esto, después es importante que nos situemos siempre pensando en términos de que, bueno, nosotros somos argentinos, estamos en Argentina, y por ahí pensarlo desde acá, ¿no? Es decir, Argentina en ese momento era parte de ¿qué? Argentina no existía. Argentina se le va a llamar a una región, que es la región del Río de la Plata. Lo que había era provincias,
y las provincias que actualmente forman parte de la Argentina, en un primer momento eran parte del Virreinato del Perú. ¿Sí? Dos grandes virreinatos, Nueva España con capital en México, Virreinato del Perú con capital en Lima. Es decir, aprovechan como centros políticos y económicos de su organización territorial los asentamientos previos de las grandes civilizaciones que habitaban América. México, donde estaba Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, y Lima, que no era la capital del Imperio Inca, porque los españoles tenían un sentido de organizar el territorio que era distinto. Bueno, gracias, saludos. Y mientras los incas tenían la capital en Cusco, tierra adentro, los españoles van a tener una concepción donde ponen la capital en Lima, mirando al Pacífico. Y atención a esto, al Pacífico. Me encantaría tener un mapa, como digo siempre. No puedo. No puedo porque, bueno, tecnología, tendría que tener una compu mejor, etcétera. En algún momento lo mejoraremos. Pero si lo miramos desde acá, Argentina o Buenos Aires, si se quiere, porque además estamos en la provincia de Buenos Aires, tenemos que ubicarnos que es muy distinto de la actualidad, porque nosotros estamos acostumbrados a que acá vemos pasar, no acá exactamente, pero por ejemplo, si vamos para el lado de Ramallo, si vamos para el lado de Rosario, barcos gigantes que sabemos que probablemente vengan del Atlántico, se meten en la Argentina y por ahí siguen y van hasta Rosario, o pueden llegar hasta Paraguay, ¿no? Pero no era así en ese momento porque la economía no miraba al Atlántico, la economía miraba al Pacífico. Vamos a ver ahora en un ratito por qué. Mantengamos esta organización del territorio, es muy importante que se ayuden con mapas históricos, mapas del siglo XVI y del siglo XVII para visualizar en concreto cómo era lo del Virreinato de Nueva España y lo del Virreinato del Perú. Después había algunas capitanías generales en el medio, pero para mantener lo esencial. ¿Qué más van a hacer los españoles? Van a imponer un sistema llamado del monopolio comercial. Monopolio comercial, ¿qué quiere decir? Mono 1, solamente se podía comerciar con España, con nadie más. Esto ya de por sí, si lo pensamos en términos concretos, tiene ganadores y tiene perdedores. Porque si América solamente le puede vender a España, pensemos en un producto que era codiciado en ese momento. El azúcar, por ejemplo, que se producía en plantaciones, ¿no? En toda la zona del Caribe, se vendía a un precio a España, único comprador, si es el único comprador es el que pone el precio, y España después lo revendía. Podía revender en Inglaterra, podía revender a Holanda, etc. Y por lo tanto ahí tenía el beneficio de la intermediación. Pero no era solamente una cuestión económica, era una cuestión principalmente política, porque era España que con sus restricciones decía: América, como es un territorio mío, solamente puede comerciar conmigo, y a partir de ahí se realizaba la venta de esos productos al resto del territorio europeo. Entonces, sistema de monopolio y sistema de puerto único. ¿Qué quiere decir esto? En un territorio tan enorme, tan vasto como el americano, donde había además muy pocas cabezas administrativas, Lima, Nueva España, había muy poquitos puertos habilitados para comerciar, lo que le permitía a los españoles tener un control, digamos, más certero sobre el territorio, sobre las salidas, etc. Entonces, puertos habilitados, Lima. De Lima había que ir hasta Panamá, está el puerto de Portobelo, y de Portobelo normalmente se iba a Cuba, y de Cuba a España. Inicialmente era el puerto de Sevilla, y eso posteriormente va a cambiar. Veracruz, en México, es decir, muy poquitos puertos. Entonces pensamos, Buenos Aires tenía puerto mirando hacia el Atlántico. Bueno, estaba cerrado. Estaba cerrado, por un lado, para beneficiar los intereses de los comerciantes de Lima, y estaba cerrado también porque en ese periodo histórico era
el territorio bonaerense, podríamos decir, no tenía mucho valor para los españoles. Ellos llegan acá buscando plata y oro en todo ese periodo de las expediciones, ¿no? Y le ponen a esta región Río de la Plata, claro, pero porque ellos, Hernán Cortés decía siempre, ¿no? Los españoles tenemos una enfermedad que solo se cura con oro. Y no hay frase que los defina mejor a los conquistadores que esa. El tema de no encontraron oro, encontraron tierra, pastos altos, algunos animales, ni siquiera había caballos ni vacas, es lo que ellos traen. Por lo tanto, inicialmente no va a ser algo muy valioso para ellos. Por ende, la fundan Buenos Aires después de algunos intentos fallidos, pero en vez de ser la puerta de entrada al continente desde el Atlántico, va a ser el patio trasero de una sociedad que política y económicamente no miraba al Atlántico, sino que miraba al Pacífico. Al Pacífico para dar la vuelta, ¿no? Después por el Atlántico, porque así se comerciaba con España. Eso si lo pensamos en términos de Buenos Aires. Si vamos a lo general, vamos a ver que las grandes actividades del momento van a ser las actividades mineras. Entonces, va a haber algunas minas muy importantes en México y en particular la mina importante que fue la mina americana en su momento, que fue la de Potosí, en la actual Bolivia, que era productora de plata. Ahí vamos a tener algunos autores con los que abordar esto, ¿sí? Por ejemplo, no la minería, pero sí vamos a ver esta cuestión de la hacienda en Nueva España, lo tienen a Florescano para analizar eso. Y ahí Florescano nos presenta la hacienda. Muy importante acá atender a los conceptos, porque no es lo mismo hacienda que estancia que vaquería. Ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en eso. Pero la hacienda es una gran unidad productiva donde las actividades son muy diversas. Entonces, hay agricultura, hay ganadería y hay artesanía. Es decir, por ejemplo, podía haber cría engorde vacuno y con el cuero de las vacas también dar lugar a la fabricación de botas, de cintos y de ese tipo de productos. Justamente la hacienda combina todo eso y combina lo agrícola con lo ganadero y con esta cuestión artesanal, podríamos decir. Entonces ahí Florescano va haciendo un recuento de cómo la hacienda pudo hacer frente, o los hacendados en realidad pudieron hacer frente a un problema fundamental, que era el problema de la mano de obra. Este va a ser un problema en toda América, desde el norte hasta el sur, justamente el problema de la mano de obra. Partiendo de que no tenemos las condiciones económico-sociales que predominan ahora. Es decir, siglo XVI y siglo XVII americano, lo que no hubo, porque tampoco había tenido lugar en Europa, es acumulación originaria del capital. Ojo con esto, porque lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver el año que viene. Acumulación originaria del capital no es acumulación de riquezas, sino que hace referencia a un proceso por el cual a lo largo de mucho tiempo, en un periodo relativamente corto, eso depende, los trabajadores son separados de los medios de producción y por el resultado del mismo proceso los medios de producción son transformados en capital. Para poner un ejemplo sencillo, en la actualidad es muy probable que ninguno de nosotros tenga a su disposición o tenga el dominio útil sobre medios de producción, sobre la tierra en concreto. Y como no tenemos dominio sobre la tierra, lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y estamos recontra acostumbrados, al punto tal que ni siquiera nos lo cuestionamos, ir a entregar nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario para con ese salario poder comprar lo que nosotros necesitamos para vivir. En medios precapitalistas esto todavía no pasó, esa separación. Por lo tanto, en todos lados hay
lo que predomina son campesinos que tienen el dominio útil o tienen la posesión sobre la tierra. Por lo tanto, de esa tierra sacan lo que necesitan para vivir, para comer, y no tienen por qué ir a entregar su fuerza de trabajo a alguien a cambio de un salario. Y ahí vemos la necesidad de la coacción extraeconómica, coacción política, jurídica, religiosa, etcétera, para forzarlos de una u otra manera a entregar esa fuerza de trabajo y a ir a trabajar, porque justamente no es que los hacendados iban a trabajar la tierra o a criar las vacas ni nada por el estilo. ¿Cómo se resuelve esto en México, en la hacienda mexicana? Con el tiempo van a ir encontrando una forma que les va a calzar idealmente por resultado de distintos procesos que ustedes van a leer, pero que es el peonaje encasillado. En algunos lugares se llama así, o peonaje, no sé llamarlo obligatorio, pero obligatorio era en todo caso. Lo que hacían las haciendas era atraer mano de obra que por distintos motivos se iba de sus comunidades, ¿no? Principalmente eran mestizos, ¿no? Los mestizos que van apareciendo sobre todo a lo largo del siglo XVII, ofreciendo un poco de tierra para que esa persona se instale, pero a cambio ir adelantando mercadería. Es decir, en concreto, ¿cómo operaba esto? Le ofrecían a alguien que se quedara en esa tierra para trabajar ahí y para vivir ahí, y le decía, bueno, vos quedate, yo inicialmente te adelanto esto para que vos tengas para vivir. Toma esta comida, toma esta ropa. Hay un acto generoso en apariencia, pero en esencia que había deudas, porque está bien, te doy la comida, te doy la ropa, pero no te lo regalo, vos me lo debés. Por lo tanto, para pagarme eso que debes, vos tenés que ir a trabajar y con lo que yo te pago, vos me vas pagando lo que debes. ¿El truco cuál era? Que esa deuda siempre era más grande que la paga. Por lo tanto, la deuda no se terminaba nunca y en los hechos los trabajadores quedaban anclados a la tierra. Es el famoso peonaje por deudas, que estaba muy complementado en lo que se llamaban las tiendas de raya, que eran justamente tiendas para proveer de todo este tipo de productos que estaban dentro de las haciendas y que eran obviamente propiedad del hacendado, ¿no? Entonces, si vemos la apariencia de eso, vemos trabajo asalariado, ¿no? Porque alguien está trabajando para otro a cambio de un salario. Sí, pero vas a la esencia y eso está forzado. Por lo tanto, no es trabajo libre como tiene lugar en el capitalismo. Si movemos un poquito el radar y vamos a Potosí, ahí tienen ese texto muy, muy rico que es para leerlo un montón de veces, que es el de Steve Stern sobre la economía política del colonialismo, donde se mete en el Perú y en concreto a Huamanga, que es justamente un pueblito donde va el corazón de cómo era la organización de la famosa MITA, ¿no? En la producción minera del Potosí, lo que había era, mejor dicho, va a haber un cambio muy grande cuando llega Toledo a ser virrey del Perú. Eso es a mediados del siglo XVI. Se descubre que Potosí tenía una enorme riqueza minera y por lo tanto había que hacer algo para poder aprovecharla. Toman como precedente la mita de los incas, pero podríamos decir la pervierten, ¿no? Y van a establecer una cuestión donde, como vieron ahí con numeritos y todo, a cada pueblo de indios le correspondía una determinada proporción de tributarios. No tributaban todos. No tenían que tributar las mujeres, no tenían que tributar los ancianos, tampoco los nenes. Normalmente eran los hombres adultos. Después de muchas idas y vueltas, tengan en cuenta que ahí hubo muchos debates con la iglesia, ¿no? Sobre si los indios tenían que ser esclavos, no tenían que ser esclavos. Se definió que no eran esclavos, cuidado con eso porque habitualmente se lo confunden. Los indios legalmente, por lo menos jurídicamente, eran libres, considerados vasallos de la corona española. Durante un tiempo se les hizo tributar como vasallos
en forma de fuerza de trabajo, después eso también quedó prohibido, por lo tanto lo que se establecía era que tributaran en forma de moneda. Ahora, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque el tema era que, claro, tenían que tributar con moneda, el que recogía esos tributos era el corregidor. Además, una parte se quedaba a la iglesia y el corregidor le correspondía una parte para él y una parte que giraba a la corona, a los gastos estatales, digamos. Por eso lo que digo es, echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que, claro, tenían que pagar con moneda y para conseguir la moneda, ¿cómo hacían? No estamos hablando de una economía plenamente monetizada, mercantilizada, ¿no? Entonces, para conseguir la moneda, justamente se estableció la mita como turnos rotativos donde tenían que ir a trabajar a Potosí. En Potosí les pagaban ese trabajo en la mina. Y con eso que les pagaban, lo que tenían que hacer era pagar el tributo. Es decir, nuevamente, si vemos la apariencia, ¿qué vemos? Relaciones asalariadas. Los indios van a trabajar a la mina, le pagan un salario, capitalismo. No, no estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de relaciones feudales. Porque los indios siguen viviendo en el Ayllu, son campesinos. Paréntesis. Indio no hace referencia a una categorización de clase. La categorización de clase es la de, en este caso, campesinos. Cuando hablamos de las clases sociales siempre hablamos de la vinculación que hay entre las personas y los medios de producción. Y las personas, los vínculos entre las personas para producir. Indio no quiere decir nada, indio es una cuestión étnica, si se quiere. Ahora, la cuestión de clase, ¿cuál sería? Campesina. Por eso es un poco complejo entender por ahí algunas cuestiones de la historia americana por estas confusiones que trajo el orden impuesto por los propios españoles, que era el orden aristocrático y de castas. Cerramos paréntesis y seguimos. En apariencia hay relaciones asalariadas libres, pero en esencia hay una compulsión. ¿Cuál es la compulsión? Es la obligación de que los indios, como no iban a ir a trabajar libremente porque tenían su tierra y de ahí sacaban todo lo que necesitaban para vivir, eran obligados a pagar un tributo. Para conseguir ese tributo tenían que ir a la mina, que les paguen ese trabajo que era forzoso pero se lo pagaban, y con eso poder hacerle frente a las cuestiones del tributo. En fin, ahí vieron que había igualmente un montón de vericuetos, porque había una parte importante de los tributarios que iban a trabajar a la mina y quedaban endeudados, es decir, no llegaban a pagar el tributo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí justamente había toda otra serie de juegos donde tenían que comprar coca para soportar el cansancio y soportar el hambre, porque era mucho el consumo de alcohol, el consumo de chicha para poder soportar esa vida, digamos. Entonces también todos hacían un juego, y ahí lo que es también interesante de ese artículo de Stern es que nos muestra las múltiples relaciones sociales, las múltiples, digamos, redes de relaciones entre, por ejemplo, el corregidor y los indios, el corregidor y el curaca, el corregidor y el cura. Lo que nos permite romper un poco esa idea con la que ustedes vienen de que todos los españoles eran la clase dominante y todos los indios eran la clase dominada. No, cuidado, porque no es así. Y había múltiples relaciones entre uno y otro, ¿no? En concreto estoy pensando que, por ejemplo, los curacas, que eran, podemos decir, los caciques durante el periodo incaico, que habían tenido un papel muy importante en el periodo prehispánico, lo seguían teniendo en el periodo colonial. Entonces, muchos curacas, cuando uno los veía, no parecían indios, por lo menos por cómo se vestían, porque trataban de asemejarse a los españoles. Y se vestían con botas, aspiraban a andar a caballo, a tener espada, a usar el sombrero de ala ancha. Entonces eran como un elemento,
una correa de transmisión de la dominación española sobre los indios. Además hablaban español y no solamente la lengua, por ejemplo, quichua, aymara. En fin, en términos económicos, Potosí era lo que dinamizaba, para algunos autores, una parte importante de la América del Sur española. Pensemos en esto. Mina de plata. Había que extraer la plata. Eso implicaba que no solamente tenía que haber hombres, sino que esos hombres tenían que comer, se tenían que vestir, tenía que haber animales como mulas, tenía que haber carretas, tenía que haber herramientas, y bueno, todo eso se tenía que producir en algún lado, y mientras más produjera la mina, más efectos de arrastre, podríamos decir, en términos de Asadurian, tienen también Asadurian en la bibliografía obligatoria, más efectos de arrastre tenía sobre el conjunto del territorio. Y con esto vamos a Argentina actual, ¿no? Justamente con estos efectos de arrastre, porque ¿sobre dónde ejercía efectos de arrastre? Bueno, sobre todo el territorio. Entonces vamos a ir encontrando que en algunas zonas se producía, por ejemplo, vamos a tener en Salta producción de mulas, en Córdoba también producción de mulas y de caballos, en Tucumán producción de carretas, en Mendoza producción de vinos y frutos secos, toda la zona cuyana. Si vamos más para la zona pampeana, también vamos a encontrar en Buenos Aires la producción de ganado mular y de vacas. Y una gran parte de todo eso iba hacia Potosí. Esas cosas se pagaban en plata y esa plata iba irradiando hacia el resto del territorio. Cuidado acá porque hay algunas corrientes historiográficas que exageran estos flujos comerciales, ¿no? Entonces ven por todos lados comercio y dicen, bueno, estamos hablando de una economía monetarizada, capitalista, etc. Cuidado, porque en realidad ahí se mete el debate de que no podemos y nunca identificamos el capitalismo por la presencia de más o menos comercio. Eso es una visión errada, circulacionista porque pone en primer plano las cuestiones de la circulación y no de la producción. Y lo que vemos es que si bien hay comercio, ese comercio era sobre la base de una producción que muchas veces era servil, como en el caso de los indios, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que donde tuvo mejor dicho, en los siglos XVI y XVII, las zonas más desarrolladas del actual territorio argentino son las del noroeste. Salta, por ejemplo, Córdoba también. No era casualidad, porque eran zonas que no solamente estaban cerca de Potosí y que por lo tanto tenían mayores posibilidades de comerciar, sino que también eran zonas que tenían poblaciones indígenas, o sea, de pueblos originarios, por ejemplo, los diaguitas, los quilmes, ¿no? Que eran sedentarios, que ya tenían su organización, incluso una organización casi estatal en algunos lados podríamos decir, y que por lo tanto a los españoles les resultó más sencillo conquistarlas y someterlas a la producción para sus intereses, en particular en el sistema de la encomienda. Más fácil, pero ojo, no quiere decir que no haya habido resistencia. Si en algún momento van al norte van a ver el caso de, por ejemplo, los pucarás de Tilcara, van a ver las ruinas de los quilmes, bueno, todo eso nos habla de grandes resistencias de esos pueblos a los españoles. Y ahí tenemos la cuestión de la encomienda. Es muy importante que lo tengan bien en claro cómo funcionaba la encomienda. La encomienda no era entrega de tierras. Se parte de la base de que los indios fueron considerados vasallos de la corona española. Como vasallos de la corona española tenían que tributar a la corona. Entonces, ¿qué forma se le encuentra? Un español, conquistador o bien descendiente de los conquistadores,
tenía el derecho a que la corona les encomendase indios. No se los regalaba porque no eran esclavos ni nada por el estilo. ¿Qué le encomendaban en realidad? Le encomendaba el tributo. El trato era más o menos así. Estos indios me tienen que pagar el tributo a mí, que soy la corona, pero a vos, que sos vasallo de la corona, te entrego el tributo de esos indios para que vos los puedas cuidar, los evangelices, cosa que no pasaba nunca. En realidad el encomendero trataba de sacar el mayor provecho posible en el menor tiempo posible. Pero justamente con esos indios encomendados, lo que hacían en los hechos era poder aprovecharlos para el trabajo de la tierra, o para algunos trabajos urbanos, o para algunas artesanías, ¿no? Y así esto pudo tener un desarrollo grande en las zonas donde había poblaciones de pueblos originarios numerosas, en todo el noroeste, más que nada, y en algunas zonas de Córdoba. Distinto fue el caso de La Pampa. ¿Por qué? Porque acá no había actividad minera y no había tampoco grandes poblaciones de indios. Por lo tanto, las actividades económicas inicialmente estaban medio limitadas. Ahí entra en juego algo que es ambiental, podríamos decir, o que tiene que ver con lo ecológico, pero es que cuando llegan los españoles traen vacas, traen caballos, que encuentran en la zona de La Pampa un terreno, era como el paraíso para ellos, porque tenían para comer, tenían para tomar y no tenían nadie que se los comiera, salvo los hombres, ¿no? Pero no había muchos tampoco. Pero no es que había tigres que se iban a comer, no sé, las vacas. Entonces se reproduce el ganado por todos lados, particularmente las vacas, y se extiende lo que se llamaba ganado cimarrón, que era ganado que no estaba, no era de nadie en concreto, era salvaje. Entonces se da la posibilidad de desarrollar una actividad en un contexto donde no estaban ocupadas todas las tierras, pero para nada, había nada más. Tengan en cuenta que la provincia de Buenos Aires estaba ocupada solamente hasta más atrás del río Salado, entonces era muy poco. Era toda la franja norte, ocupada por la civilización, ocupada por los españoles, ¿no? Todo el resto estaba ocupado por pueblos originarios, pero muy dispersos, porque seguían teniendo un modo de producción comunista primitivo, o eran en algunos casos nómades, ¿no? Entonces, las vacas se expanden ahí con libertad y se va a poder dar lugar a una actividad que va a ser la vaquería, que consistía básicamente en ir a cazar vacas. Ahora, ¿cómo se llega a esto y las implicancias? Ahí tenemos una cuestión, que es la cuestión, mejor dicho, vamos a ir al revés. Tienen un texto que es muy importante, lo tienen que leer sí o sí, estaba planteado para la actividad anterior, que es uno de Gabriel Agresores. Gabriel Agresores comparte la perspectiva historiográfica con historiadores como Ascudia Meguino, y con Gastiasoro también, pero nada más que Gastiasoro es economista él, y además tiene, digamos, una cara que es más política, si se quiere. Ha estudiado historia, sus textos son muy útiles, pero lo que quiero decir es que lo de Ascudia Meguino y lo de Gabriel Agresores ha ido más por el carril académico, defendiendo el materialismo histórico o el marxismo como perspectiva historiográfica aún válida para conocer la realidad presente, pasada y para transformar la futura, y que han tenido y tienen un peso importante y dan pelea ahí por defender el marxismo en la universidad, en el campo de la investigación, etc. En ese texto de Gabriel Agresores, ella pone blanco sobre negro cuáles son los grandes debates en la historiografía rioplatense colonial. ¿Por qué grandes debates? Bueno, porque hay corrientes historiográficas. Y en particular,
No es lo mismo la historiografía en los 60 y los 70, en un mundo y en una Argentina que estaba preñada de revolución y de luchas populares, etcétera, que una historiografía en una Argentina donde, para terminar con ese fuego rojo, vino una dictadura militar genocida desde el 76 al 83, y lo que hizo fue no solamente barrer luchadores populares y dirigentes sociales, políticos y sindicales de la calle, de los sindicatos, etcétera, sino también y obviamente del ámbito educativo, universitario, científico, etcétera. Por lo tanto, la historia académica que tenemos hoy es en gran medida heredera de esa historiografía que se recompone científicamente post dictadura y con una mirada que va a ser mucho más conservadora, mucho más con esta idea de profesionalizar a los historiadores y que el historiador, para ser profesional, tiene que ser objetivo, y que ser objetivo implica de alguna manera no tener ideas políticas. Toda una cuestión de cosas que nada, da para debatir un montón, pero en fin, no va por ahí la objetividad. Todos tienen ideas políticas, ¿no? Luis Alberto Romero es uno de los grandes exponentes de esta corriente, que escribe en Clarín periódicamente, y bueno, el posicionamiento está. En fin, entonces, ¿qué nos dice Gresores? Hay 3 puntos de debate centrales entre las corrientes historiográficas modernas, podríamos decirle, y una corriente historiográfica que ella no lo dice, pero tiene su anclaje en el marxismo, o mejor dicho, tiene su anclaje en una perspectiva basada en situarse del lado de los sectores oprimidos, y donde discuten en torno a 3 puntos, donde tienen desacuerdos fundamentales. Punto número 1, la cuestión de la tierra. Punto número 2, la cuestión de la mano de obra. Punto número 3, la cuestión del Estado. La cuestión de la tierra es fundamental porque hace mucho a cómo entendemos la actualidad también, ¿no? Y la historiografía de los modernos entiende, vamos a leer después un texto de Alperín Dongui, que es también uno de los exponentes quizá de estos historiadores, entiende que en el periodo colonial la tierra era libre para todo el mundo. Entonces nos van a hablar de un alocado Far West. Far West se refiere a Estados Unidos. Justamente, Estados Unidos fue un lugar donde en un determinado momento se gana que la tierra se la pueden apropiar los colonos, y a partir de ahí van a surgir los farmers y van a tener la familia Ingalls. Nosotros no tuvimos la familia Ingalls. Nosotros tuvimos Anchorena. Así como en este momento concreto hay un puñado de terratenientes que no está queriendo liquidar las cosechas, justamente especulando con que siga subiendo el dólar, y de esa manera puedan tener ganancias en pesos más elevadas, ¿no? Mientras que la corriente marxista, o podemos decir más crítica, entiende que hubo una apropiación de la tierra de forma latifundista. Es decir, no solamente que la tierra no era libre para todo el mundo, sino que hubo un puñado de conquistadores y de sus descendientes que se apropiaron de una enorme cantidad de tierras que quedó en pocas manos. A partir de ahí viene la cuestión de la mano de obra. Los modernos, ¿qué dicen? Tierra libre, mano de obra asalariada, peones por todos lados. Argentina, precursora del capitalismo. La corriente más crítica, que dice, no, latifundios, apariencia de mano de obra asalariada, en esencia coacción, es decir, relaciones feudales por todos lados, peonaje obligatorio, arrendamiento obligatorio, aparcería o mediería, todo lo cual implica formas feudales o semifeudales de explotar la poca mano de obra que había en la región. Y tercer punto en discusión, el tema del Estado. Porque los modernos, ¿qué entienden? Terratenientes y Estado, asuntos separados, no tienen nada que ver unos con los otros. Mientras que la otra corriente va a decir, terratenientes y Estado tienen muchísimo que ver. ¿Por qué tienen muchísimo que ver? Bueno, porque eran justamente los terratenientes los que ocupaban posiciones de poder fundamentales en el Estado,
donde en los cabildos, en los ayuntamientos, controlaban las alcaldías de la Santa Hermandad, que eran la policía rural, podríamos decir, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que controlaban era el acceso a la tierra y el acceso al control de la mano de obra. Entonces, metiéndonos un poquito en la línea explicativa de Gastiasoro y de Ascuy, en esto una aclaración. Yo comparto, o mejor dicho, me identifico mucho y me parece que lo que mejores capacidades explicativas tiene es la corriente de Ascuy Ameguino, Gabriel Agresores, Gastiasoro, etc., representada por ellos. Sin embargo, como bibliografía obligatoria tienen de las dos, como para que podamos hacer el contrapunto, ¿no? Y para cerrar, algunas cositas acá nada más. Lo que entiende Gastiasoro, por ejemplo, es que se va formando una aristocracia criolla en Buenos Aires en particular. Ascuy Ameguino la va a llamar una élite. Tienen para esta unidad un capítulo de Ascuy que es del libro El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense, donde él se pone a estudiar este tema en concreto y van a ver ahí muchos números. En particular él estudia el censo de hacendados de 1789 y sobre la base de eso va demostrando cómo había muy pocos propietarios con una gran cantidad de tierras en sus manos y muchos propietarios que tenían poquitas tierras chiquitas, digamos. El 85% de propietarios controlaba un cuarto de toda la tierra que había para apropiada. Y el 75% de la tierra apropiada estaba en manos de el 15% de los propietarios. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes le presten atención a eso porque vamos viendo cómo se entrelazan la cuestión colonial con la feudal para todo esto de la apropiación de la tierra, etc. Entonces, acá llegaron los conquistadores. ¿Qué forma había de acceder a la tierra? Tanto a la llegada como en los, por lo menos siglos XVI y XVII, por merced real, es decir, que te la diera la corona, o bien por subasta o formas de componer la tierra, que era como una especie de compra, pero a la que no se podía acceder sin tener determinados contactos y sin tener determinada riqueza que permitiera afrontar los trámites. Entonces eran muy poquitos los que accedían a la tierra. Ya acceder a la tierra daba un estatus. Entonces lo que vamos a ver es que durante el siglo XVII, sobre todo, se va a empezar a valorizar la vaca, el cuero en particular, para poder exportar. Cuidado acá, ¿no? Exportar, porque el puerto estaba cerrado, pero, de nuevo, hecha la ley, hecha la trampa. Había contrabando. En eso nos vamos a meter con la lectura que tienen planteada para esta semana, que es Mutoquía. Entonces no me voy más por ahí. Pero lo que digo es, se extiende la vaquería, que la vaquería de nuevo es una casa de ganado, pero no podía todo el mundo acceder a eso. Solamente pueden acceder a ellas los vecinos, accioneros. Vecinos eran un núcleo de personas que normalmente tenían tierras y eran reconocidos como vecinos por los demás. Entonces, ¿qué decían? No se hablaba de ganado cimarrón, salvaje, se hablaba de ganado alzado. ¿Y qué se decía? Ese ganado que está allá en las tierras que no están apropiadas, digamos, es decir, más allá de la frontera ocupada legalmente, en realidad es un ganado que es fruto de los ganados que en un momento tuvieron mis abuelos. Por lo tanto, yo tengo derecho a ir a cazarlos, no cualquiera. Es decir, el heredero de los conquistadores o el vecino era el único que podía tener acceso al derecho a ir a vaquear. Y en eso también tenía acceso a determinados hombres que pudieran acompañarlo en esa tarea, ¿no? Nuevamente, no era a cambio de un salario formal, sino que era muchas veces a través de formas compulsivas. Por ejemplo, se le exigía a los
gauchos, digamos, o esos campesinos de la campaña, una papeleta que certificara que ellos estaban trabajando. ¿Por qué? Porque había poca mano de obra y había pocas formas de atraer esa mano de obra, por eso se la terminaba obligando. En fin, y cerramos con esto porque ya son -5 y no quiero que se extienda más. Es importante que le prestemos atención a una contradicción que se va a ir desarrollando, porque esta aristocracia criolla, o esta élite, como dice Ascuya Meguino, que ocupa puestos de poder en el cabildo, que en el siglo XVIII va a ocupar puestos de poder en el consulado, que tiene riqueza porque accede a la vaquería y una vez que se termine el ganado alzado va a dar lugar a las estancias, es decir, formas regulares de apropiación de la tierra, más o menos delimitadas, pero en propiedad donde ahí se cría la vaca. Es una clase que va a tener un doble carácter. Es terrateniente, es latifundista y oprime porque explota la mano de obra de los campesinos de la campaña, se beneficia de determinadas legislaciones de la corona, pero son criollos. Por lo tanto, se beneficia de algunas cosas, pero en otras cosas se ve perjudicada. No puede acceder a todos los puestos de poder. No puede acceder a los altos mandos del ejército ni a ser virreyes. Y al mismo tiempo, también va acelerándose el desarrollo de una contradicción donde van a decir, no quiero que España comercie con Inglaterra y con Holanda y Francia lo que me compra a mí. Quiero yo poder comerciar con Inglaterra, Francia y Holanda por mi cuenta para tener mayores beneficios. Es decir, hay una relación de unidad y lucha con la metrópoli, con la montaña colonial. Pero cuidado, porque va a haber una parte de terratenientes que van a tener contradicciones con la cuestión colonial, pero no con la feudal, porque se beneficiaban de ese tipo de explotaciones, tanto ellos como muchos encomenderos. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta para el siglo XVIII y en particular para entender después las revoluciones de independencia, ¿no? Porque justamente terminar con una montaña, la colonial, quiere decir el aspecto anticolonial. Terminar con el aspecto feudal quiere decir, en términos progresivos, dar lugar al capitalismo. Entonces hablaríamos de revolución burguesa. El tema justamente es, nuestras revoluciones de independencia, ¿fueron revoluciones burguesas o no? Bueno, eso queda planteado porque es uno de los grandes interrogantes para entender en la actualidad las raíces del atraso económico, de la dependencia argentina y también del predominio del latifundio en el campo. En fin, cerramos acá, no nos extendamos más. Tienen por delante la lectura de Utoquía. Les voy a dejar una actividad breve, alguna guía de lectura. Y bueno, nos seguimos encontrando por las vías por donde venimos hablando. Y la idea es que en 2 semanas hagamos otro de estos, así tipo relámpago de 1 hora. Espero que haya servido y cualquier cosa me dicen. Un abrazo y buen fin de semana.